Hola, soy Berenice Reyal y los invito a quedarse en esta entrevista en la que hablaré sobre mi trayectoria literaria en torno a la poesía, mis trabajos de narrativa y también un poco de mi labor como docente de narrativa y poesía en el Estado de México. ¿Quién es Berenice Reyal? Soy escritora, docente, narradora, poeta, orgullosamente de Toluca, Estado de México. ¿Cuál fue mi primer acercamiento a las artes, específicamente a la literatura? Bueno, mi primer acercamiento fue estudiando la licenciatura. Yo soy comunicóloga de formación y allí tuve la oportunidad de tomar una asignatura llamada Creación Literaria. Fue una asignatura en la que descubrí mucho. Siempre me llamó la atención la parte escrita, el español, cuestiones así, pero hasta que llegué a la facultad tuve este acercamiento con la escritura profesional a nivel literario. Entonces, pudiera decir que ese fue mi primer acercamiento, aunque siempre he estado muy cercana a la lectura. Mi papá es escritor, entonces también creo que eso ayudó mucho. El ejemplo y ver que él escribía me motivó muchísimo. ¿Cuándo se convirtió la escritura en mi estilo de vida, en mi mantra, en mi forma de vivir? Bueno, diría que tuvo mucho que ver la licenciatura. Esto fue como a los 18 años, 19 más o menos, pero desde ese tiempo no la he dejado. Es algo que hago todos los días. Yo ahorita doy clases de teoría narrativa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me encanta. Creo que hay muchas opciones para crear en lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, desde que empecé, no lo he dejado. ¿Cómo ha influenciado mi formación académica en el mundo literario y lo que yo hago? Bueno, de muchísimas maneras. Yo, aunque soy comunicóloga, tras ver mi interés por los libros, por lo escrito, tomé la iniciativa de estudiar la maestría en Humanidades con énfasis en estudios literarios. Acabé la maestría y fue muy grato para mí obtener como resultado no solo el título de la maestría, sino también la presea Ignacio Manuel Altamirano por el mejor promedio de la maestría, con un promedio de 10.0, 10 cerrado. Y desde allí pues decidí continuar. Actualmente soy estudiante del doctorado en estudios literarios, bueno, en Humanidades con énfasis en estudios literarios. Y creo que es importante complementar, ¿no? Lo que nos gusta hacer, escribir, pero también formarnos, ¿no? Para ello. Entonces, he tomado muchos cursos también sobre corrección de estilo, creación literaria, y creo que esto es importante, ¿no? O sea, sí crear, pero también conocer otras propuestas y formarnos, ¿por qué no? ¿No? ¿Cuáles son mis influencias e inspiración literaria? Pudiera decir que mi primera influencia es en el núcleo familiar con mi papá. Como escritor, pues él siempre me motivó, ¿no? Y creo que es algo que yo creo que se debe implementar o que los niños, las niñas y los niños deben ver a personas, ¿no? Cercanas a los libros. Simplemente tener el acceso a ellos es importante, ¿no? Poder ir a bibliotecas o en sus casas, tener material para acercarse es muy importante. Podría decir que entonces mi primer impulsor o quien me motivó fue mi papá, pero también mis profesoras y profesores. Yo estoy muy agradecida con la doctora Guadalupe Carrillo, por ejemplo, que fue mi profesora de creación literaria, entonces ella me motivó muchísimo, la maestra Edith Cortés también, no sé, hay muchas personas que me han impulsado, yo creo, y que han creído en mí desde el inicio. Eso en cuanto a mis docentes, ¿no? La doctora Araceli Ramírez de Humanidades también, que son personas que me han motivado. Y también creo que las escritoras, pudiera decir escritoras mexicanas, escritoras de todas las nacionalidades, ¿no? Pero escritoras mexicanas son un referente y un ejemplo, ¿no? Puedo decir que actualmente, como parte del doctorado, estudio a Pita Amor, que es una poeta mexicana, y tuvo condiciones muy complicadas de escritura. Su obra, por ejemplo, apenas está siendo reconocida. Tiene algunos años, pero creo que falta mucho. Y ella es un claro ejemplo de muchas mujeres que están por allí con mucha obra que lamentablemente pues no se ha dado a conocer. Y creo que ellas son nuestros referentes y deben ser referentes también para nuestras niñas y estudiantes, ¿no? que están interesadas en las letras.
¿Cómo es mi estilo narrativo y cómo me defino como escritora? Bueno, mi estilo narrativo es más que nada hacia el terror, por ejemplo. Me gusta mucho escribir eso. El terror, pero en cosas sencillas de la vida. O sea, pareciera absurdo, ¿no? Pero a veces objetos cotidianos pudieran tener mucha magia en su interior. Y me gusta ese estilo en cuanto a lo narrativo. En poesía, porque tengo el gusto de escribir poesía y narrativa, en poesía es más cuestiones que tienden a la denuncia, cuestiones de denuncia, y también me enfoco mucho en las mujeres. Creo que, o sea, son mi motivo literario, puedo decirlo. Y eso es lo que me motiva. O sea, creo mucho que hay grandes posibilidades en lo que hacemos, en lo que nos rodea. Perfecto. Voy a hablarles a continuación sobre la antología Voces Femeninas, que fue mi primer trabajo publicado en poesía. Esta antología es muy interesante porque es un proyecto en el que aparecemos poetas del Estado de México. Y tuve el gusto de participar allí. Es un proyecto que surgió por Almadelia Cuevas, que es una conocida poeta y antologadora del Estado de México. Ella tuvo la cortesía de considerarme para el proyecto, el cual consiste en poemas que versen sobre las mujeres. Y fue para mí un reto sumamente interesante porque, bueno, yo ya tenía poemas escritos que creo que se ajustaron perfectamente al proyecto. Alma conocía mi trabajo, entonces me invitó a participar por ello. Y en estos poemas toco, sí, denuncia, o sea, temas que son complicados, que también pues hemos vivido, ¿no?, en algún momento, pero también la fuerza de las mujeres, ¿no? Porque en estos poemas toco, o mis motivos líricos son, mis sujetos líricos son mujeres de distintas edades, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que hice inspirado en una niña que vi una vez en Los Portales, por ejemplo. Y así, ¿no? O sea, como la fuerza y la entereza de las mujeres es lo que quise plasmar en mis poemas. Sí, ¿qué tan complicado fue la realización de este proyecto? Diría que, como todo en el arte, bueno, al menos mi perspectiva es, debe haber sentimiento, o sea, claramente una inspiración, una motivación, pero también una técnica detrás. Entonces, la mayoría de los poemas que hago se ciñen a las formas clásicas, décimas, sonetos, sonetillos, es lo que me gusta hacer. Entonces, tiene su ciencia, digamos, ¿no?, detrás de cada proyecto. Diría que fue sencillo hasta cierto punto porque creo que cuando tenemos la motivación en nuestro interior, o sea, cuestiones sociales tan fuertes y, ¿por qué no?, cosas que hemos experimentado, ¿no?, que nos ha tocado ver de primera mano, pues eso le da mucha fuerza a nuestro trabajo. Es complicado, ¿no?, también acercar nuestras emociones y llevarlas al papel, ¿no? O sea, sacarlas de nosotros y plasmarlas en algo es complicado, mucho más compartirlo, ¿no? Pero creo que es algo necesario también y es importante, ¿no? Creo que las personas, nosotras, y bueno, todas las personas tienen esta posibilidad de escribir en ellos. A veces nada más es buscar también o conocer las técnicas, toda la teoría detrás de lo que hay y elegir nuestro estilo, ¿no? Y también, si así lo decidimos, pues buscar, ¿no?, que nuestro sentimiento se acomode de alguna forma, siempre y cuando así se decida. Voy a hablarles sobre algunas antologías, específicamente sobre Voces que no se apagan y, bueno, sobre algunas otras. He tenido el gusto de participar en varias antologías que han sido traducidas a lenguas nacionales. En este caso, al maya, al otomí, purépecha, entre otras, ¿no? Y es un proyecto muy interesante porque la temática es libre, ¿no?, para estas antologías. Pero siempre me he mantenido, o al menos durante estos años me he mantenido fiel a mis motivos, ¿no?, a lo que quiero hacer, a mujeres, niñas. Eso me interesa mucho. Entonces, estas antologías también son un proyecto nacional, en el que participan poetas de varios lugares del país.
y me parece de lo más interesante cómo se plasman voces desde distintas perspectivas, pero también cómo al llevarlas a la traducción, pues se le da este valor que tienen, ¿no?, las lenguas nacionales. O sea, a veces yo pienso, ¿no?, que se necesita tener también un conocimiento y ¿por qué no?, pues una difusión de estos materiales, ¿no? Es importante dar a conocer las voces también y yo agradezco mucho que se nos dé la oportunidad de participar en estos proyectos que tienen gran impacto, ¿no? La traducción es algo complicadísimo y siempre para todas estas antologías los traductores pues son personas especializadas que conocen el tema y que también se acercan mucho con los poemas que están traduciendo. Entonces a mí me encanta, me siento muy orgullosa de ese proyecto porque puedo decir que mi obra lírica pues ya está traducida en más de 5 lenguas nacionales. ¿Qué experiencia me ha dado esta oportunidad de tener mis poemas traducidos en otras lenguas? Bueno, muchas. Creo que en un primer momento nos da mucha, voy a decirlo, humildad, ¿no? Saber que no somos el centro del universo, ¿no? Que hay mucho más y que también hay muchas personas que necesitan ser vistas, ¿no? A veces las personas que hablan alguna lengua nacional, una lengua indígena nacional, pues viven con ciertas dificultades también porque no hay tanto material, ¿no? Y eso ocasiona que se pierda la riqueza. Yo agradezco por eso esta oportunidad porque me permite poner como mi granito de arena, ¿no? Pero también creo que es a la inversa, o sea, yo creo que al revés, quien gana más, pues soy yo y los poetas que formamos parte de estas antologías, porque nos abren un universo, ¿no? Una cosmovisión. Creo que a veces se piensa, ¿no?, que el creador es el que aporta, pero yo diría que a veces es al revés, ¿no? O sea, lo que vemos, nuestros contextos, o sea, son lo que nos enriquecen a nosotros. Simplemente, en este caso, un poema, pues es una pequeña manifestación de lo que allí hay. ¿Cómo es trabajar con otros poetas? Pues son trabajos muy interesantes porque afortunadamente he podido colaborar en varias antologías de poesía y también de narrativa, y yo creo que aquí la medalla se la llevan también las y los coordinadores de las antologías, porque son quienes tienen que revisar cada uno de los trabajos, ver todo lo que hay detrás. También hacer el trabajo editorial es súper complicado, ¿no? Yo aprecio y valoro mucho a las personas que están detrás del libro porque creo que a veces no se les da el reconocimiento que merecen, pero sin ellos pues no tendríamos los productos, ¿no?, los libros, los textos como tal. Entonces es interesante porque en estas antologías han sido convocatorias abiertas, ¿no? Y las y los antologadores hacen su selección basándose en las propuestas. A veces sí hay encuentros, ¿no?, con los poetas o quienes forman parte de las antologías, pero el primer encuentro es con su producto, ¿no?, con lo que están dándonos a través de sus libros o de sus poemas. Entonces es muy rico porque se aprende mucho y aprendemos a valorar todo lo que implica hacer una antología. A través de los años he tenido la oportunidad de participar en diversas ferias y eventos culturales. Pudiera decir que una de las más destacadas fue mi participación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en la cual tuve gusto de participar en 2019. Fue un trabajo muy bonito, la verdad, porque en esa ocasión presentamos la segunda antología de escritoras mexicanas. Este es un proyecto de lo más interesante y también del que me siento muy orgullosa porque tengo el gusto de ser una de las escritoras del Estado de México seleccionadas para esta antología. Y es maravilloso porque en esa antología hay textos de varias escritoras, igual de varias partes del país, y pues ser representante del Estado de México me encanta, ¿no? Haber tenido la oportunidad de presentar esta antología allá en Guadalajara, en una feria tan grande, ¿no?, que es un referente, me llena de satisfacción. Era un sueño y es maravilloso poder decir que pues los sueños sí se cumplen, ¿no? Entonces yo diría que esa es mi participación más destacada,
por también la magnitud del evento, ¿no? Un evento internacional. Y claro, también he estado en otras ferias, en otros momentos. Por ejemplo, en el Estado de México he tenido la oportunidad de participar en las diversas ferias del libro que se hacen. En 2 de ellas tuve la oportunidad. Y creo que es destacable cómo se nos abren las oportunidades, ¿no? También cuando uno tiene vocación, interés y ganas de hacer lo que nos apasiona, pues creo que sí, las puertas se van abriendo o se van acomodando para que logremos nuestros sueños. Okay. Dentro de mis trabajos narrativos, ¿cuál ha sido el que más me ha costado, no sé, aterrizarlo, llegar a él? Yo pudiera decir que cada trabajo es un reto. O sea, sí pasa que de pronto hay historias que surgen casi como en el momento, ¿no? Pero la inspiración, o sea, porque el trabajo lleva mucho tiempo de maduración. A veces, cuando escribimos, dejamos los trabajos, ¿no? Allí. Pero yo siempre he creído que hay que dejarlos descansar. Bueno, cada escritor, escritora tiene su método, ¿no? Pero a mí me gusta dejar descansar cada uno de los trabajos porque cambia mucho la perspectiva, al menos un par de días, ¿no? Dejarlos. Pero he tenido cuentos que de verdad he retomado, que han sido ideas y de verdad los he retomado 3 años después y ya, o sea, ya los encuentro maduros, pudiera decirlo, ¿no? Un ejemplo fue recientemente gané un concurso que fue estuvo inspirado en Amparo Dávila. El concurso se llamaba Historias Desamparadas y esa historia es un cuento corto que versa sobre cómo no sé, hay mucho misterio en la vida, ¿no? Y a veces esas pequeñas cosas de la vida, pues pueden desencadenar finales fatales. No sé, esa es la idea. Pero llegar a la maduración de esa historia sí fue un proceso de 3 años, ¿no? La empecé y de esas cosas que a veces uno deja o se olvidan o se siguen trabajando, y para mí fue asombroso, ¿no? Cuando ya lo terminé y no me esperaba ganar ese concurso, pero pues sí, resultó ganador. Entonces, ¿qué puedo decir? Cada trabajo lleva su tiempo. A veces no necesariamente un trabajo que se madura mucho tiempo, muchos años incluso, necesariamente gana, pero también es algo de mi filosofía, ¿no? Uno no tiene que escribir solo por ganar, porque pues eso no es la idea. Uno tiene que escribir porque se siente, porque hay una necesidad, una motivación interior para hacerlo. Okay. Es difícil separar el mundo literario de la vida, del día a día. Pues diría que no es difícil porque es parte de uno, ¿no? O sea, separarlo sería imposible, ¿no? Es como querer separar cada uno de los componentes en nuestra vida. Pues no, la literatura de hecho es parte de mi vida, la escritura es parte de mi vida. Entonces, no es difícil porque ni siquiera lo considero como una opción. O sea, es algo que es una relación que se nutre entre sí. Entonces diría que no, ni siquiera lo podría separar de mi vida. ¿Qué sigue en mi camino artístico? Bueno, número 1, seguir escribiendo, ¿no? Y también seguir en la docencia, que es algo que me apasiona. Poder compartir estos conocimientos con mis estudiantes es algo maravilloso. ¿Y qué sigue? Sí, hay 2 proyectos ya sí, a un pasito de salir. Uno de ellos es un libro de poesía del que, participé, resulté ganadora. Entonces va a ser un libro colectivo de poesía bajo el sello editorial de Libro Objeto, que es una editorial de Ciudad de México. Entonces este libro está ya en proceso de publicación. Yo creo que en un par de meses ya saldrá a la luz. Y tenemos también otro proyecto en cuestión narrativa, también con Libro Objeto. Es algo muy interesante de lo que me gustaría hablarles más adelante, pero es narrativa y es una colaboración también con un artista mexiquense. Entonces se viene algo bueno por ahí. ¿Cuál es mi lugar favorito del Estado de México? Podría decir que mi ciudad, Toluca, me encanta. Toluca tiene muchas cosas maravillosas, muy bonitas, tiene un encanto nostálgico, pudiera decirlo. Y mi lugar favorito es la vista que tiene la ciudad desde el Calvario, desde el Parque Matlacincas. Me encanta, me parece una vista de lo más original y pintoresca.
Yo puedo decir que Ciudad Universitaria, ha sido un lugar que congrega grandes escritores, llevan muchos ponentes, por ejemplo, entonces ese pudiera ser un lugar. También el centro de la ciudad, cuando se desarrollan las ferias de libro o también las exposiciones, pues es muy grato, ¿no? Ver a las personas que van caminando por allí. He tenido el gusto de conocer a varias y a varios artistas. También, ¿por qué no? El Biarritz, el restaurante Biarritz me parece icónico, ya una tradición de la ciudad. Y es muy bonito sentarse allí digo que es también lugar de reunión de muchos personajes de nuestra ciudad. Y a mí me encanta estar allí, simplemente sentarse, tomar un café y ver a la gente pasar para escribir. ¿Algún platillo delicia, un manjar mexiquense que recomiende? Pudiera decir, por más cliché que pueda parecer, pero a mí me gusta o siempre espero la Feria del Alfeñique para probar todas las delicias que hay allí. Los dulces, por ejemplo, los dulces de leche, las calaveritas de azúcar, de chocolate. Creo que eso es tradicional. Nadie puede venir a Toluca en esas fechas sin probar todo lo que allí se vende. Y también una bebida típica, ¿no? El mosco, por ejemplo, el mosco almazán. Creo que todos deberíamos probarlo en nuestra ciudad. Muchas gracias por estar en mi entrevista, espero que les haya gustado. También los invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en mi blog literario en Medium. Estoy como Berenice Reyal en todas mis redes sociales y también los invito a continuar y a seguir a Voces Mexiquenses. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.